Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es José Francisco Pavón y junto a mi compañero Eduard Portillo eh, les vamos a explicar un poco sobre la genética cuantitativa, sus características cualitativas y cuantitativas en el cultivo del frijol. Como primer punto tenemos qué es la genética cuantitativa. Bueno, la genética cuantitativa es la parte que estudia los caracteres que se pueden medir, por ejemplo, la altura de una planta, el rendimiento de kilogramos por hectárea, número de vainas por planta, entre otros. Estos caracteres también dependen de muchos genes juntos, es decir, que no dependen de un solo gen, sino que dependen de varios. También dependen mucho del ambiente, como pues, podemos decir, como el clima, como el suelo o también su manejo. Siguiente diapositiva. Tenemos la variación fenotípica. Bueno, como primer punto tenemos que la variación fenotípica es cómo se ve la planta o se mide un carácter de la planta. Puede ser como su altura, su color y entre otros caracteres. Bueno, un ejemplo podría ser como que, por ejemplo, en un lote de frijoles, algunas plantas, como podemos observar, son más altas que otras son un poco más bajas. Entonces a esto nosotros le podemos llamar variación fenotípica. El fenotipo lo podemos resumir y podríamos decir que, en pocas palabras, el fenotipo es una cantidad de genes más el ambiente. Siguiente diapositiva. Bueno, algunas características de los caracteres cuantitativos eh, son caracteres que se miden no solo por su color o no, o sea, no es que solo es decir que tenemos de un color rojo o negro, sino que tienen muchos valores posibles. Eh, Tampoco como decir solo que es alto o que es bajo, sino que te podemos decir un número exacto, podemos decir que mide de 35 a 40 centímetros o que mide de 50 a 70 y etcétera. Eh, También las características cuantitativas están controlados por muchos genes pequeños. Em, También dependen bastante del ambiente, como lo mencioné anteriormente, y estos se analizan con promedios de varianza, cálculos estadísticos y entre otros. Em, bueno, mi compañero va a continuar con la posición. Eh, bueno, buen día, ingeniero. Mi nombre es Eduardo Portillo y yo le voy a hablar sobre lo que son las causas de la variación fenotípica. Eh, las plantas y animales pueden ser diferentes por tres tipos de razones. Una puede ser la genética, que aquí entra lo que son los genes que son diferentes, o sea, diferentes variedades, líneas o diferentes cruzas. Otro factor puede ser el ambiente. Plantas que están, por ejemplo, en condiciones diferentes, en un suelo más fértil y otras que están en un menos fértil, donde encontremos más agua, donde haya menos agua, donde haya más sombra, donde haya más sol, y así podemos encontrar muchas características. Y el último vendría siendo el genotipo ambiente, que el genotipo ambiente es cuando un mismo genotipo puede rendir bien en un lugar y mal en otro. Por ejemplo, el pino puede rendir muy bien
en distintas partes de Olancho, pero puede rendir muy diferente acá en la zona sur de Honduras. Em, También encontramos lo que es la variación ambiental, que es la parte de las diferencias entre plantas que se debe solo al ambiente, o sea que aquí no interactúan los genes. Por ejemplo, dos plantas con la misma semilla, o sea, de la misma variedad, en un buen suelo obviamente va a crecer más y en un suelo ya sea con deficiencia de nutrientes va a crecer menos. Y una se riega bien, la otra no, una tiene fertilizante, la otra no, y así podemos encontrar muchos ejemplos. Y también eh, debemos mencionar que la genética, pues como le mencionaba al inicio, es la misma, pero el ambiente hace que se vean diferentes, como en las imágenes que le presentamos ahí. Em, También como último punto encontramos lo que es la variación genética y sus efectos. Aquí es la parte se refiere más que todo a la parte de la diferencia entre plantas que se debe a que tienen genes diferentes. O sea, aquí podemos encontrar tres ideas principales y básicas a lo que se refiere, que una de ellas es la aditividad. La aditividad es la más importante para el mejoramiento genético, podemos decir, ya que cada gen aporta un poquito al carácter. Es como sumar más genes buenos y obtendremos mejor o más rendimiento. Em, Como segundo, pues, encontramos la dominancia, que es cuando un alelo tapa al otro, por ejemplo, como lo veíamos en la clase, el gen dominante A mayúscula domina sobre la A minúscula. Influye en el fenotipo, pero no se transmite de manera tan predecible. Y por último, encontramos la epistasis, que es, podemos decir que genes de lugares diferentes del ADN interactúan entre sí. Un gen puede cambiar o tapar el efecto del otro, digamos. Y como ya hablando de las características cualitativas y cuantitativas, yo le voy a explicar sobre las características cualitativas, pero en el cultivo de frijol, que fue el cultivo que nosotros elegimos. El cultivo, las características cualitativas se ven a simple vista, es decir, que son caracteres que se describen por categoría, no por número. Algunos ejemplos son el color, el color de la semilla, que puede ser negro, rojo, blanco, crema, como moteado. La forma de la semilla, que puede ser alargada, redondeada, en forma de riñón, arriñonada. Ya el color de la flor, que puede ser blanca, rosada, morada. Y así el hábito del crecimiento, que aquí puede ser arbustivo, puede ser trepador. Y el color de la vaina, que puede ser verde claro, verde oscuro, morado, amarillento. Em, y como le mencionaba, se describen con palabras, no con números. Y mi compañero le va a hablar sobre lo que son las características cuantitativas. Muchas gracias. Eh, bueno, como mencionó mi compañero, yo les voy a hablar sobre las características cuantitativas, que estas características, estas son las que se pueden medir, o sea, todo lo contrario a lo que habló mi compañero anteriormente. En las características cuantitativas, como lo mencionó mi compañero, nosotros elegimos el cultivo del frijol y bueno, algunas de las características cuantitativas del frijol podemos decir que son la altura de la planta, que esta se mide en centímetros, número de vainas por planta, que las podemos
calcular por planta el número de vainas, número de granos por vaina también, el peso de las semillas en gramos podría ser, rendimiento por planta por hectárea. También podemos mencionar entre los ejemplos cuantitativos los días de floración. En este ejemplo sería como contar los días de floración desde su inicio hasta que florece. Y también otro ejemplo claro sería los días de madurez hasta su cosecha. Su peso de biomasa, que este también sería como el peso total de la planta. Entonces, todas estas que mencioné anteriormente son características cuantitativas, como les mencioné, son las que se miden. Bueno, creo que esto ha sido todo. Esperamos que estos conceptos hayan quedado claros. Muchas gracias.